Hola, buenas tardes a todos. Sí me escucho bien, ¿verdad? Esperemos. Sí, Bueno, doctora, adelante. gracias. Yo les voy a platicar acerca del procesamiento de las redes interpenetradas de polímeros que son transparentes y que pues pueden ser obtenidas mediante la adición de las nanopartículas. Para poder entender inicialmente qué es una red interpenetrada de polímero, pues primero tenemos que definir qué son los polímeros. Bueno, los polímeros son macromoléculas de gran peso molecular que se obtienen a partir de unidades que se conocen como monómeros. Imaginemos que estos monómeros son unas moléculas muy pequeñitas que van a reaccionar unas con otras de la misma forma mediante un proceso que se conoce como polimerización, un tipo de reacción. Actualmente existen diferentes tipos de polimerizaciones dependiendo de la funcionalidad que tenga cada uno de estos monómeros. Y bueno, al final lo que vamos a poder obtener es una molécula muy grande, que es lo que conocemos como los polímeros. Por ejemplo, aquí les pongo un video muy pequeño en donde está llegando un monómero de etileno que se obtiene a partir del petróleo y está reaccionando para formar la cadena del polietileno. Actualmente, los polímeros son de gran importancia porque a partir de ellos podemos obtener diferentes tipos de plásticos. Y bueno, actualmente todos estos plásticos son de gran importancia en los sistemas automotrices, en la mecatrónica, incluso en la parte de los envases y del embalaje de los productos alimenticios. Por ejemplo, las tendencias actualmente en los sistemas automotrices es el reemplazo de los metales. ¿Para qué? Para que podamos tener algunos autos que de alguna manera sean un poco más ligeros. ¿Quién no se ha subido a un auto y realmente vemos que prácticamente todos sus componentes, la mayoría son de plástico, que son a base de todos estos polímeros? De la misma manera, en la mecatrónica, pues los podemos encontrar en lo que son los sensores, en los actuadores, e incluso se pueden utilizar también como sustratos para lo que son las celdas que actualmente están siendo estudiadas, ¿no? Entonces los polímeros pues los podemos encontrar en una gran diversidad de aplicaciones. ¿Cómo podemos clasificar a estos polímeros? Bueno, se pueden clasificar dependiendo de su origen, si son de origen natural, o sea que los podemos encontrar en la naturaleza, si pueden clasificarse como sintéticos, aquellos que son procesados a partir del petróleo, por ejemplo, como el polietileno que les mencionaba anteriormente. Tenemos otra que son los semisintéticos. Estos semisintéticos son aquellos que son modificados químicamente a partir de los naturales o de los sintéticos. ¿Para qué? Para que podamos obtener nuevos monómeros y se puedan formar nuevos polímeros, nuevas formulaciones que tengan ciertas aplicaciones en específico. Otra de las clasificaciones de los polímeros es según su aplicación. Tenemos a lo que son los plásticos, quienes tienen la característica de que se deforman irreversiblemente con la acción de una fuerza. Tenemos también lo que son las fibras, que las podemos encontrar en el área textil, que tienen la característica de tener una elasticidad. Los adhesivos, que tienen una gran fuerza de cohesión, por lo tanto pues, se pueden adherir a dos superficies. Tenemos los recubrimientos, quienes tienen una gran adherencia sobre ciertas superficies específicas. Y por último, tenemos lo que son las espumas, que no es más que nada una mezcla de un polímero con un gas. Este gas es quien le da la forma porosa a estas espumas, como por ejemplo el poliuretano, la espuma de poliuretano que utilizamos normalmente en lo que son los sofás. Por último, podemos también clasificarlos de acuerdo a su función mecánica y térmica en tres tipos. El primero son los termoplásticos, quienes tienen la característica de que los podemos fundir y luego los podemos enfriar y regresan a su estado original.
Tenemos a los elastómeros, quienes si los deformamos y luego retiramos esa deformación, regresan a su estado natural, a su estado original. Y por último, tenemos a los termoestables. Los termoestables son un tipo de polímeros que si nosotros queremos fundirlos, nunca los vamos a poder fundir porque no tienen esa propiedad. Simplemente si le aplicamos una temperatura, lo que va a suceder es que se van a degradar con esta temperatura, pero va a ser a una temperatura muy alta, más o menos como de 400 Celsius a 500 Celsius. Específicamente, este tipo de polímeros son los que vamos a estar tratando en esta plática, que son las redes interpenetradas de polímeros. Pero bueno, antes que nada, les quiero comentar que a partir de todos estos tipos de polímeros podemos generar una sinergia entre las propiedades de cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, si tenemos un material que es muy rígido, lo podemos combinar con otro para que le imparta alguna propiedad mecánica o alguna propiedad térmica, etc. Es decir, modular esas propiedades. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos simplemente obtener mezclas que de cierta manera son incompatibles químicamente, que se pueden obtener, por ejemplo, por los procesos de extrusión e inyección. Al ser incompatibles significa que realmente no van a tener una reacción, no van a tener enlaces covalentes entre ellos. En cambio, si obtenemos una aleación de polímeros, podemos generar una compatibilidad química. ¿De qué manera? Bueno, lo que hacemos es que si tenemos dos polímeros, agregamos un agente compatibilizante. Este agente va a reaccionar con estos dos polímeros y ya vamos a generar nuestra aleación. Por último, tenemos las redes interpenetradas de polímeros, las cuales podemos utilizarlas cuando de plano no podamos generar una mezcla o una aleación. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obligar a estos polímeros a tener una compatibilidad forzada. Estas redes interpenetradas se conocen como IPNs, así como el IPN, porque, por sus siglas en inglés, que son Interpenetrating Polymer Networks. A continuación vamos a empezar a definir qué son estas redes interpenetradas. Estas redes interpenetradas pues no son más que nada una mezcla de dos o más redes de polímero que se encuentran parcialmente entrecruzados en la escala molecular. ¿Qué significa que estén entrecruzados? Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos de color azul una red, supongamos que esto es un polímero, tenemos una segunda red de color amarillo y si nos damos cuenta, en la de color amarillo existe una línea de color café. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, podemos agregar un agente externo que se conoce como agente de entrecruzamiento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este polímero va a reaccionar con este agente de entrecruzamiento, pero va a ser individualmente. O sea, mi agente va a estar reaccionando solamente con el polímero de color amarillo. Eso significa que va a estar entrecruzado. Cuando obtenemos las redes interpenetradas, podemos obtener diferentes tipos de patrones. Hay unos que se conocen como las full IPNs y otras como las semi IPNs. Por ejemplo, la full IPN significaría que mi mezcla final está entrecruzada, si tengo dos polímeros en esa IPN, va a estar entrecruzada individualmente las dos fases. Por otro lado, si tengo una semi-IPN, solamente una de las fases va a estar entrecruzada. Ese sería un tipo de clasificación de acuerdo al tipo de patrón que podemos tener en estas IPNs. Asimismo, se pueden clasificar dependiendo del tipo de enlace, porque por ejemplo, puede ser que en las redes interpenetradas podamos reaccionar ambas fases, lo cual estaría clasificado como un enlace o un tipo de IPN covalente. O bien, si simplemente la tenemos como en este ejemplo, sería una IPN no covalente porque no hay un enlace, no hay una reacción entre ellos.
Este es un ejemplo de una red interpenetrada full, en donde si vemos aquí la representación sería de color rojo un polímero y el azul sería un segundo polímero, pero nos damos cuenta que no están interactuando uno con otro, sino simplemente están entrecruzados individualmente. O sea, solamente están mezclados, pero entrecruzados individualmente estos materiales. En el caso de la semi-IPN, un solo polímero de esta mezcla va a estar entrecruzado y el otro simplemente va a estar enredado en la otra fase del polímero.